Hay más noticias. La propuesta a las reformas al sector justicia ha generado distintas reacciones. La mesa técnica sigue recogiendo más propuestas de los sectores de la sociedad guatemalteca. La propuesta de la reforma al sector justicia fue elaborado por la Secretaría Técnica integrada por diferentes sectores que hizo la compilación del trabajo de años y los 3 organismos del Estado lo toman como propio y lo presentaron. Un documento mártir que presentamos, no podemos esperar que todos estén de acuerdo, así es que yo respeto las posturas de los diferentes actores y sectores. Lo que es importante es que vayamos conociendo un poco cuál es la propuesta y además, a partir de haberla recibido, empezar a discutir. Establece las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales de conformidad con sus propias normas, procedimientos, usos y costumbres. El pronunciamiento se dio en la Convención Nacional de Filiales de la Cámara de Comercio. El procurador recuerda que la Constitución establece los principios generales y las leyes específicas son las que regulan. Y en el caso de la Administración de Justicia de los pueblos indígenas, falta establecer o proponer cuál va a ser su jurisdicción, competencia en dónde y hacia quiénes va a tener, qué tipos de delitos van a poder conocer. Pero de hecho, la jurisdicción indígena se aplica ya en muchos casos. El Estado de Guatemala en su conjunto y por supuesto la sociedad nacional también están obligados a impulsar medidas que permitan precisamente la democratización, no solo de la sociedad, sino también de la aplicación de la justicia en el país. Se invita a conocer la propuesta para aportar, como se ha hecho en diferentes departamentos y a través de la mesa técnica, y en uno de ellos es sobre la selección del fiscal general. Si no estoy mal, es un grupo de jueces y magistrados, propone que esa presentación de la terna se haga a los 3 presidentes de los 3 organismos del Estado. Considera que puede darle mayor independencia al jefe del Ministerio Público. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Rafael Ovalle. Y pese a la intención del Ejecutivo de un consenso con personas que puedan aportar sobre las reformas electorales, las recomendaciones que hicieron al mandatario son irrelevantes, dice, para la decisión que anunciará este miércoles Morales sobre sancionar o no o vetar las modificaciones. Por ser una decisión propia del presidente, es información que no es relevante para la decisión del presidente como tal, por lo cual él se estará pronunciando únicamente sobre cuál fue la decisión que consideró. Le puedo mencionar que fueron alrededor de 10, 11 tanques de pensamiento los que se les hizo la consulta. 8 organizaciones de diferentes sectores son parte de la Red para la Alianza por un Gobierno Abierto y estará trabajando en el tercer plan de acción. Desde el 2011, Guatemala es parte de la Alianza por el Gobierno Abierto, que es una lucha contra la corrupción, y a través de mesas técnicas se tendrá el tercer plan de acción del Estado de Guatemala. Los 5 ejes son la participación ciudadana, la innovación tecnológica, la transparencia fiscal, también está la colaboración y está también la incidencia para la transparencia. Esto se hace bajo los principios de transparencia, la participación y colaboración que busca la participación de la sociedad civil para exigir cuentas a la administración pública. Que a través de la tecnología y a través de las redes sociales la población tenga un acceso directo a lo que hace el funcionario público, a que le rindan cuentas, y esto es la lucha contra la corrupción. El desconocimiento de los derechos de la ciudadanía es uno de los factores que limita la fiscalización a través del acceso a la información. La gente tiene temor también, históricamente, un país en el que ha habido tanta violencia, el funcionario público históricamente ha sido violento y la opacidad ha sido la característica fundamental. Se espera que el 22 de julio se cuente con el plan de acción con crítica constructiva para el Estado de Guatemala, principalmente con sus compromisos. Es hacer compromisos que sean realmente viables para las capacidades del Estado de Guatemala, para las capacidades de las entidades de gobierno y para las capacidades de fiscalización que tengamos en diferentes temáticas como sociedad civil. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Rafael Ovalle. En más noticias, a pesar de la advertencia del gobierno de los Estados Unidos de incrementar las deportaciones en mayo y junio, la Dirección General de Migración admite que estas son actividades constantes y niega la probabilidad de una deportación masiva en los próximos meses.
Los datos de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración dan cuenta que entre el 24 de julio del 2014 al 26 de enero del 2016, las 55 Cortes de Inmigración de los Estados Unidos han emitido 10.142 órdenes de deportación, de las cuales 8.912 son de personas que ingresaron al país de manera ilegal siendo menores de edad. Las capturas se iniciaron el 1 de enero de este año, por lo que se espera que se inicien las deportaciones en mayo y junio. Razón por la cual se hace la advertencia a los inmigrantes que tienen este tipo de sanción por parte de los tribunales de migratorios, que podrán ser deportados. Por su parte, la Dirección General de Migración reporta una disminución de deportaciones a comparación del año pasado. Hasta el momento son 12.054 deportados. Por lo tanto, respaldan que estas acciones son constantes, sin posibilidad de un incremento masivo. Han sido un proceso que ya se puede catalogar normal entre las relaciones migratorias entre Guatemala y Estados Unidos y entre Guatemala y México. El año pasado, el gobierno de Estados Unidos emitió una orden de deportar a las personas que ingresaron de manera ilegal al país en el 2014, lo que provocó que quienes se encontraban en las fronteras fueran deportados de manera inmediata, incrementando las deportaciones terrestres. Para el 20 de mayo del año 2016 son 20.191 connacionales que han sido deportados por parte de las autoridades mexicanas. En promedio de una semana, la Dirección Nacional de Migración es notificada a 4 días de vuelos que ingresan al país con personas que han sido deportadas, recibiendo un máximo de 3 vuelos por día, teniendo a bordo un promedio de 100 personas. Por Una Guatemala en Paz, Ana Lucía Castillo y Jorge Hernández. El grupo yihadista Estado Islámico lanzó una serie de sangrientos atentados contra 2 bastiones del régimen sirio en la costa del país, causando 148 muertos en uno de los peores ataques desde el inicio del conflicto en 2011. Ampliando esta información, estos atentados son los más sangrientos desde hace 30 años en los bastiones de Tartus y Jabalet, que pertenecen al presidente sirio Bashar al-Assad y que hasta ahora permanecían fuera de la guerra. Los ataques llegan en un momento en el que el Estado Islámico va sometiendo a una creciente presión militar tanto en Siria como en Irak, donde las fuerzas gubernamentales lanzaron hoy una ofensiva para expulsar a los yihadistas de la ciudad de Faluya. El Estado Islámico reivindicó también un doble atentado en Yemen que causó más de 40 muertos entre jóvenes reclutas en la ciudad de Adén. El izquierdista Alexander Baden-Bellen ganó la elección presidencial de Austria, un resultado que refleja la fortaleza que están tomando los movimientos políticos anticomunitarios en Europa. El ministro del Interior informó que Van der Bellen obtuvo 50.3 de los votos, comparado con el 49.7 de su contrincante Hofer del Partido Libertad. Entre ambos apenas hay una diferencia de 31.000 votos de entre más de 4.6 millones emitidos. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, levantó el embargo que pesaba desde hace 50 años sobre la venta de armas a Vietnam durante su primera visita al país comunista. El mandatario aseguró que su país desea dejar atrás la turbulenta historia entre los dos enemigos de guerra y recompensar lo que describió como avances modestos en materia de derechos humanos en el estado del Partido Único. Este cambio asegurará que Vietnam tenga el acceso al equipamiento que precisa para defenderse y elimine un vestigio que permanecía de la Guerra Fría. Dirigentes y ONGs de todo el mundo buscaban en Estambul mejorar la respuesta a las crisis humanitarias provocadas por conflictos y el cambio climático, una cumbre inédita patrocinada por Naciones Unidas en la que se apunta a definir una nueva forma de gestionar los desplazamientos forzados y garantizar fuentes fiables de financiación. El secretario general Ban Ki-moon llamó a los asistentes a forjar un futuro diferente en medio de la mayor ola migratoria en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. El Papa Francisco se reunió con el gran imán de Al-Azhar en una señal de que han mejorado las relaciones entre el Vaticano y el prestigiado líder musulmán suní. El encuentro ocurre 5 años después de que la institución con sede en El Cairo congelara las relaciones con Roma en protesta por declaraciones hechas por el entonces Papa Benedicto XVI, quien pidió más protección a los cristianos en Egipto después de que un atentado a una iglesia copta en Alejandría dejara 21 personas muertas. Esto es todo en la información internacional. A esta hora soy Alejandra Martínez. Para mí fue un gusto informarle.
Y este es un servicio social. Se necesita sangre O negativo para el doctor Roberto Labé, quien está siendo operado a corazón abierto en este momento. Donadores, por favor, abocarse al banco de sangre del doctor Carlos Moscoso, ubicado en la zona 9, o bien comunicarse al teléfono 5203-8452, repito, 5203-8452, con el señor Estuardo Labé. Preocupante repunte de las extorsiones a los taxis. Ya volvemos con esto.